Oli, bienvenidos lectores apasionados a Mi Libroteca, el rincón donde los libros cobran vida y las palabras nos conducen a mundos de reflexión y emoción. Mi nombre es Kenya y hoy vamos a hablar de Chilín, la paciente silenciosa. Antes de hablar de esta obra, quiero contarles sobre su escritor Alex Maquelides. Es psicoterapeuta, guionista y escritor, y con esta obra hace su debut literario, una novela con la que ha cosechado un éxito absoluto en Reino Unido y Estados Unidos, donde ha sido el número 1 en las listas de libros más vendidos, hechas tanto por New York Times como por Sunday Times. Aunque La paciente silenciosa es la primera novela de este escritor, Alex Maquelides siempre ha estado bastante ligado al mundo de las letras, ya que lleva más de 20 años escribiendo guiones de películas para Hollywood. ¿Qué hay detrás de la historia de La paciente silenciosa? Bueno, Alex Maquelides no solo escribió un thriller psicológico absorbente, sino que también volcó en La paciente silenciosa muchas de sus experiencias personales, intereses literarios y hasta aspectos de su vida familiar. Aquí te daré detalles sobre cómo nació la historia y qué la hace tan especial. Como primer punto tenemos la inspiración en su propia vida. Maquelides nació en Chipre y creció rodeado de mitología griega. Su fascinación por las tragedias griegas, especialmente Alcestis de Eurípides, lo llevó a crear el personaje de Alicia Berenson, una mujer que se sumerge en el silencio tras un evento traumático. Además, cuando era joven trabajó en una unidad de psiquiatría para adolescentes en Londres. Ahí vio de cerca los desafíos de la salud mental y el impacto del trauma en los pacientes. Esta experiencia le permitió darle autenticidad al personaje de Theo Faber, el psicoterapeuta que intenta desentrañar el misterio de Alicia. Como segundo punto tenemos la influencia de la tragedia griega. El título de la pintura que Alicia crea tras asesinar a su esposo Alcestis no es casualidad. En la mitología griega, Alcestis es una mujer que se sacrifica por su esposo y posteriormente es rescatada del inframundo. Maquelides usó este mito para representar la lucha de Alicia y el concepto del silencio como una forma de resistencia y supervivencia. Además, la ópera de Eugene Onegin de Tchaikovsky aparece en el libro y está relacionada con la idea del amor no correspondido. Como tercer punto tenemos pasión por el cine y Hitchcock. Antes de escribir novelas, Maquelides intentó abrirse camino como guionista en Hollywood. De hecho, escribió el guión de la película The Devil You Know del 2013, protagonizada por Rosamund Pike, pero no tuvo gran éxito. Frustrado con la industria del cine, decidió volcarse a la literatura y usó sus conocimientos sobre escritura narrativa para crear una historia con giros inesperados y un final impactante. Su admiración por Alfred Hitchcock se nota en la construcción del suspenso, la tensión psicológica y los personajes con pasados turbios. Además, hay referencias sutiles a películas como Vértigo o Psicosis. Como cuarto punto tenemos el proceso de escritura y su camino al éxito. Maquelides pasó varios años escribiendo La paciente silenciosa. Al principio tenía dificultades con el punto de vista narrativo, pero al decidir contar la historia a través de los diarios de Alicia y las sesiones de terapia con Theo, logró la atmósfera claustrofóbica y psicológica que lo hizo tan adictivo. Cuando terminó el manuscrito, su agente literario supo que lo que tenía entre manos era súper grande. Lo vendió rápidamente a una editorial y poco después se convirtió en un fenómeno global. Y como quinto y último punto, una adaptación en camino. La paciente silenciosa fue la novela debut más vendida del 2019 y estuvo más de un año en la lista de bestsellers del New York Times. El éxito del libro llamó la atención de Hollywood. Annapurna Pictures adquirió los derechos para adaptarlo a una serie o a una película, aunque no hay una fecha de estreno ni elenco confirmado. Maquelides, por su parte, siguió escribiendo y publicó su segunda novela, Las doncellas, del 2021. Otro thriller psicológico con referencias a la mitología griega. Si ya la leíste, déjala aquí en los comentarios. Bueno, en mi opinión, La paciente silenciosa no es solo un thriller más. Es el reflejo de la experiencia de su autor con la psiquiatría, la mitología griega y el cine de suspenso. Su mezcla de estos elementos la convirtió en un éxito arrollador, demostrando que el misterio y la psicología pueden crear una historia inolvidable. Ahora sí, iniciemos con la historia. Alicia Berenson es una pintora con gran talento que está enamorada de su marido Gabriel y notamos que en realidad lo ama, pero una noche cuando él regresa a casa, Alicia acaba con su vida luego de dispararle por 5 ocasiones. Después de este terrible suceso, Alicia se encerrará en sí misma y ya nunca volverá a hablar con nadie, ni siquiera para defenderse en el juicio. Lo único que hizo antes del juicio y durante el arresto domiciliario que le impusieron fue pintar un cuadro al que llamó Alcestis,
que es la heroína de un mito griego y protagonista de una triste historia de amor, aunque nadie ha sabido interpretar si el cuadro tiene o no algo que ver con lo ocurrido. Ya han pasado 6 años desde aquella trágica noche y Alicia continúa ingresada en The Grove, el hospital psiquiátrico situado en el norte de Londres que no pasa por sus mejores momentos, ya que corre el rumor de que lo van a cerrar. Alicia Berenson se ha convertido en el estandarte de esta clínica y sus directores la toman como herramienta para negociar con la fundación a fin de evitar su cierre. Obviamente Alicia no es su mejor arma porque ella no ha experimentado ninguna mejoría y continúa obstinada en su mutismo, sin que hasta la fecha ningún miembro de la clínica haya sido capaz de sacarle una sola palabra. Movido por la fama que acompaña a todo el escabroso caso de Alicia, llegará a esta clínica nuestro otro protagonista, Theo Faber, un psicoterapeuta con problemas en su matrimonio que ha seguido desde el principio el caso de Alicia y está convencido de poder ayudarla y, lo más importante, hacerla hablar. Theo está obsesionado por investigar el horrible crimen que cometió Alicia y qué fue lo que la pudo llevar a asesinar tan fríamente a su marido. Él piensa que las motivaciones que llevaron a Alicia a matar a Gabriel tienen que ver con su infancia y en lo que le sucedió a sus padres en el pasado, por lo que no dudará un segundo en escarbar en su vida, dejando un poco de lado su trabajo de psicoterapeuta en la clínica para convertirse en sus ratos libres en detective. Esta nueva faceta nos permitirá conocer cómo era la vida de Alicia y descubrir a todas aquellas personas que se encontraban a su alrededor en el momento en que cometió este fatídico acto. Aunque todas las acciones de Theo van encaminadas a descubrir qué sucedió esa noche, notaremos que detrás de todo esto se oculta una intención muy personal. También nos daremos cuenta cómo es su relación con su esposa Katy y cómo lidia con esos problemas. La paciente silenciosa es una novela que tiene una trama tramposa. Sus personajes son sencillos y de quienes iremos obteniendo la información precisa para poder hacernos todo tipo de conjeturas y llenarnos de dudas. La paciente silenciosa va creciendo en intensidad conforme se avanza en la lectura y vamos descubriendo nuevos datos que nos llevará a plantearnos varias hipótesis de posibles desenlaces, para sorprendernos con un final que está destinado a convertirse en uno de los giros más impactantes de todo el libro y nos quedaremos como Alicia, mudos. Aquí les doy un tip. Presten atención a las referencias que hace el escritor a los mitos y tragedias griegas. En lo personal, me generaban muchísimas dudas algunos de los personajes. Por ejemplo, el dueño de la galería de arte donde trabajaba Alicia, porque tenía un interés para mí que era un poco sospechoso por la hora Alcestis. El cuñado Max, también porque mostraba sentimientos ambiguos por Alicia y obviamente Theo por la obsesión por el caso. Bueno, continuamos con la historia, que aquí viene lo mejor. En el clímax de la historia, Alicia finalmente revela la verdad en su diario. La noche del asesinato, un hombre enmascarado interrumpió en su casa, la ató y lo obligó a ver cómo Gabriel era amenazado. El hombre tenía una pistola y parecía disfrutar del sufrimiento de ambos. Pero el gran giro es que ese hombre enmascarado era Theo Faber, su propio terapeuta. Años antes, Theo descubrió que su esposa Katy lo estaba engañando con Gabriel. Lleno de rabia, decidió vengarse. Así fue como una noche entró a la casa de Alicia con una máscara, la ató y luego capturó a Gabriel. Theo no tenía intención de matar a nadie, solo quería que Gabriel demostrara cuánto amaba a su esposa. Así que le hizo una prueba. Le apuntó con un arma y le dijo que si realmente amaba a Alicia debería ofrecerse para morir en su lugar. Para horror de Alicia, Gabriel no intentó salvarla, solo rogó por su propia vida. En ese momento Alicia se sintió traicionada, como si el amor que compartían hubiese sido una mentira. Después de eso, Theo dejó la escena sin disparar el arma, pero Alicia, devastada por la traición de Gabriel, tomó el arma y lo desvivió con 5 disparos en el rostro. Luego, entró en un estado de shock y dejó de hablar. Alicia finalmente escribe la verdad en su diario, pero antes de revelarlo, Theo le administra una sobredosis de morfina para silenciarla. Sin embargo, su plan fracasa porque la policía encuentra el diario y se da cuenta de la verdad. Theo es arrestado, dejando claro que su obsesión por Alicia no era solo profesional, sino personal. ¿Recuerdan que mencioné que Theo escarbaba en la infancia de Alicia? Bueno, él descubre cómo ella fue rechazada por su padre, quien deseaba que hubiese sido ella quien muriera en lugar de su madre. Este rechazo absoluto por parte de una figura paterna destruyó su autoestima y su sentido de valía personal. Desde muy pequeña aprendió que el amor podía ser condicional y que las personas que se supone que debían protegerla podían abandonarla o traicionarla. Esto fue lo que Gabriel le reconfirmó en el momento de que rogó por su vida sin importarle la de ella. Su silencio después del asesinato no solo fue un acto de trauma, sino también una repetición de su infancia donde aprendió a sufrir en silencio. El libro juega con la idea de la percepción y la verdad. Todos los personajes esconden algo y lo que parece obvio al inicio es completamente diferente al final. También explora la traición y el trauma,
mostrando cómo las experiencias de la infancia de Theo y Alicia moldearon sus decisiones como adultos. La paciente silenciosa es un thriller psicológico que engaña al lector al hacerle creer que Theo es el héroe cuando en realidad es el villano. Si amas los thrillers con finales sorprendentes y una exploración profunda a la mente humana, te super recomiendo este. Es de esos libros en los que te sientes parte de la investigación. Vas conociendo a los personajes y el pasado de cada uno. Si disfrutaste de libros como Perdida o La chica del tren, sin duda disfrutarás de este, porque va en la misma línea de tensión psicológica y misterio. No se olviden que en el comentario fijado está mi frase favorita del libro. Dale like si te gusta este género literario y no olvides suscribirte a nuestro canal Areva y Bolón. Nos vemos en el próximo episodio de Mi Libroteca, donde los libros y sus historias cobran vida. Bye. En los libros la libertad.